Auspicia a Impacto Económico Equipel. Materiales eléctricos. Energías renovables. Medición e instrumentación. Automatización y control. Equipel.com. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Neuquén. Consulta en la web el listado de profesionales activos. Contratá a un profesional matriculado. RSB. Máster Gráfica y Promo Plus. Desde hace 30 años convirtiendo grandes ideas en grandes soluciones. mastergrafica.com.ar. La conflictividad mapuche-vaca muerta es uno de los temas que abordaremos junto a Pablo Servi, diputado nacional por la UCR Neuquén. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Daniel, y a toda la audiencia. Bien, gracias. Bueno, nuevamente un foco de conflictividad en Vaca Muerta por supuestas comunidades mapuches. Sí, vimos estos días como algunas pseudo comunidades mapuches pidiendo personería jurídica tomaron la Casa de Gobierno, ¿no? La oficina del Ministerio de Gobierno, muy cercana a la del gobernador, sin que actuara la Fuerza de Seguridad, ni el Ministerio de Seguridad, ni la Justicia, y a partir de ahí genera una vía de diálogo donde va el ministro a una de los lugares estos de donde están estas personas que reclaman a discutirlo. Entiendo que no sé qué herramientas o qué libro de negociación toman ellos, pero nunca te tendrías que sentar a negociar con una medida de fuerza tomada, digamos. Primero desalojame la Casa de Gobierno, además a metros del gobernador, con el riesgo que implica, ¿no? Que cualquiera pueda tomar la Casa de Gobierno, y para sentarte a negociar, primero tenés que deponer la medida de fuerza y a partir de ahí podés llegar a negociar, y nunca lo haces en la casa de ninguno, buscas un lugar neutral, ¿no? Entonces es preocupante este tipo de situaciones que se están dando y donde se está discutiendo si darle o no personería jurídica, cuando, por ejemplo, la comunidad que se dice Futa Trayén, ya hay un fallo del Superior Tribunal de Justicia donde no reconoce que no tienen la personería jurídica, que no son reconocidos. Que no son comunidad. Y la ley 26160, que es la que declaraba la emergencia, ya ha sido derogada por decreto, ya no tiene más vigencia. Así que estamos en un marco donde ya a nivel nacional se ha agotado la instancia o la posibilidad de incluir nuevas comunidades o reclamos territoriales. Y acá la provincia de Neuquén le estaría dando lugar a eso. Claro. ¿Y qué implicaría que se reconozca a esta gente como comunidad? Y el problema que traería es que se aplicaría la ley de consulta previa que tiene la provincia de Neuquén, una ley que ha sido bastante cuestionada y que de alguna manera estaría, para que tengamos noción de dónde está lo que reclama Futa Trayén, está donde se juntan los nodos de los grandes gasoductos, donde nace el Perito Moreno, que se llama ahora, que es el Tratayén Saliqueló, donde pasa el Neuva, donde nace el oleoducto Vaca Muerta Sur, el tramo hasta Allen, que es de donde después saldría el nodo que va el Vaca Muerta Sur hasta el puerto. O sea, pasaría por ahí el 70% del gas que consume Argentina hoy y gran parte del petróleo, que inclusive Vaca Muerta va en continuo crecimiento, así que va a ser la mayor parte del petróleo del país va a pasar por ese nodo. Y el día de mañana te pueden reclamar que por cada proyecto que pase por ahí te tengas que hacer consulta previa. Entonces, creo que estas son las cosas preocupantes y que podemos llegar a complicar el futuro con costos grises, ¿no? Estos reclamos que, como decía Pechi Quiroga, los costos grises son aquellos que los gerentes o los CEOs de las empresas no pueden explicar a los accionistas, ¿no? Aquello que es por fuera de la ley o que la extorsión que después se sufre. Claro. Y esto implica inseguridad jurídica. Y básicamente sí, porque vos tenés una legislación o tenés un marco legal donde vos hiciste la inversión, o aquel que hizo la planta en ese lugar, hizo Loma Campana, está dentro de este lugar también, ¿no? Es gran parte de Loma Campana y Sierras Blancas de Shell. Vos hiciste una inversión con una realidad y después te puede cambiar la realidad y estar sometido a una ley de consulta previa. Cada cosa que quiere hacerse, por ejemplo, tener que someterlo a esto, que es un costo más, no solamente en dinero, sino en tiempo, que muchas veces en estos proyectos es clave. Claro. Ahora, vos fíjate que estos pseudo mapuches siempre buscan tomar posición en lugares estratégicos, nunca en lugares aislados, porque saben que de ahí pueden sacar plata. Y sí, históricamente, yo había hablado en su momento con quien fuera juez de paz durante muchos años en Añelo, y él no reconocía ninguna comunidad del río Neuquén, o sea, en el departamento de Añelo no había, y el mismo exministro Lara decía que en el departamento de Añelo no había ninguna comunidad reconocida. Después de golpe aparecieron a la luz de que está Vaca Muerta y la gran riqueza que hay en el subsuelo. Sí, sí. Preocupante cómo primero los distintos gobiernos del MPN y ahora el de Figueroa
claudican y no utilizan la fuerza pública para, hacer valer los derechos, ¿no? Digo, los derechos de que alguien no te ocupe oficinas, o sea, ceden a la extorsión. Y bueno, es lo que vemos constantemente, no solamente con esto, sino con otros grupos, los sindicatos y la extorsión, donde se va cediendo espacio, y este espacio son costos mayores para el desarrollo de la actividad. La extorsión gremial, lo vemos con la UOCRA también, como ha bloqueado yacimientos y continuamente las disputas por poder y por espacios para poder tener capacidad de negociación o de extorsión. Entonces, creo que son de las cosas que tenemos que cuidar si realmente queremos que Vaca Muerta se desarrolle. Claro. Porque el petróleo todavía tiene un margen, tiene números que cierran, pero el gas, si pensamos en el GNL y en general, los proyectos, en la medida que el precio del petróleo ha bajado, hay más competencia en otros países, vamos a tener que ser competitivos. Y todos estos costos que se agregan terminan dejando fuera de elección a Argentina, ¿no? Y Neuquén particularmente, porque no es que todo el mundo está desesperado por venir a invertir a Vaca Muerta. Hay otras alternativas. Entonces, en la medida que no generemos condiciones de previsibilidad, de seguridad jurídica, va a ser difícil que se mantengan las inversiones o que vengan nuevas. Sí, tal cual. Hay una brecha en la clase política de Neuquén en general entre el discurso de lograr seguridad jurídica y la realidad, ¿no? Sí, por otro lado, de la justicia, porque en este caso también de Futa Trasiana hay un fallo claro del Superior Tribunal de Justicia, donde ya habilita que se hagan los desalojos que estaban previstos y no lo cumple el Ejecutivo, hasta inclusive un conflicto de poderes. No vemos que la justicia, esa independencia que debería tener como poder, no la tiene en muchos casos, no está supeditada al Ejecutivo. Y por otro lado también está la Fuerza de Seguridad, está Gendarmería en la zona con la posibilidad de actuar, pero tampoco los jueces, cuando se ven superados o que no actúan las fuerzas provinciales, piden la asistencia de las fuerzas nacionales, que sería una alternativa. Inclusive hay una... ya de por sí los ductos son jurisdicción federal, ¿no? Pero una idea de que se pueda determinar que así como las represas están custodiadas por Gendarmería, porque son de seguridad nacional y la seguridad energética, Vaca Muerta es estratégico para el país, entonces que puedan intervenir directamente las fuerzas federales sería una alternativa si la provincia no toma las medidas que hay que tomar. Sí, tal cual, es lo que debería ocurrir. Es la alternativa, pero bueno, también ahí está la cuestión de federalismo y que las provincias tendrían que estar de acuerdo, ¿no? Si no están de acuerdo y no se avanza y no se cumple, sería la otra alternativa que el gobierno nacional tome esta medida. Pero entiendo que deberíamos, a partir del entendimiento y de cuidar los recursos para todos los neuquinos, ¿no? Que sean de unas minorías violentas que por medio de la extorsión logran beneficios, sino que los beneficios sean para todos los neuquinos de lo que genera Vaca Muerta y en pos de futuro, ¿no? Como dice la Constitución provincial, que sean utilizados para reconversión de la matriz productiva y para generar infraestructura en toda la provincia. Claro, tal cual. Bueno, hablando de las actitudes de estos grupos violentos, textual, ¿vamos a celebrar o vamos a poner en acción que Vaca Muerta no es segura ni hay paz social si se violan los derechos del pueblo mapuche? O sea, declaración de parte, relevo de prueba, ¿no? Sí, además la igualdad ante la ley, ¿dónde está, no? Porque parece que hubiera ciudadanos que tienen más derechos que el resto de los neuquinos, ¿no? Esto, en ese sentido, creo que la ley es para todo y debe ser cumplida, y por eso buscar privilegios, y además también esto, como digo, muy preocupante que se hayan metido a la Casa de Gobierno, a metros donde está el gobernador, y sin que haya intervenido ni la justicia ni la fuerza de seguridad. Entonces, creo que esto son temas que nos tienen que hacer reflexionar y por supuesto que trabajar para que a futuro logremos subsanar estas cosas, porque como digo, si queremos realmente que se desarrolle Vaca Muerta y que ese potencial sea trasladado en posibilidades de crecimiento de toda la provincia, tenemos que generar las condiciones para que eso pase. Claro. Pablo, te llevo otro tema que tiene que ver con este proyecto que tiene media sanción en senadores de aumento a jubilados, ampliar la moratoria y otros proyectos que implica para financiar este proyecto o estos proyectos el modificar el régimen de SGRs. ¿Por qué no nos comentás en qué consiste, cuáles pueden ser las consecuencias, si se avanza con este proyecto? En principio ya sería ley, hay que ver ahora qué pasa con si el presidente la veta, que es lo que ha dicho que va a hacer. Fue aprobado estas leyes previsionales, son dos, una que amplía la moratoria existente y otra que produce una mejora en las jubilaciones, pero para fondearse eso, pues justamente el veto anterior de las jubilaciones fue decir que no tenía de dónde fondearse.
lo que hacen es, en un artículo que está muy confuso, yo creo que la mayoría de los diputados y senadores que lo votaron ni sabía lo que votaban, dice, deróguese el artículo 29 de la ley 25.300, que es la que le da beneficios sobre ganancias a aquellas empresas que aportan a los fondos de sociedades de garantías recíprocas. Las sociedades de garantías recíprocas son las que dan garantías a aquellas empresas que por ahí no tienen la posibilidad de tener garantías suficientes para tomar un crédito bancario. Especialmente pymes, micropymes. Pymes, micropymes y emprendedores. Por ejemplo, pongamos ejemplo, una empresa de servicios petroleros que tiene que crecer acá en Neuquén, que tiene un contrato muy bueno con una petrolera por 5 años, pero que el banco le pide que tenga... Un aval, pero que un aval sean inmuebles o dinero u otro tipo de cosas que no la tiene la pyme, pero tiene un muy buen contrato. Entonces la SGR, ¿qué hace? Le da, a partir de los socioprotectores, le da un aval. Que ese socio protector también corre el riesgo de que si no pagan el crédito se lo descuentan a él. Así que no es que sea un mecanismo, como dice mucho, un beneficio para no pagar impuestos, sino que terminás recuperándolo porque de alguna manera tiene que dejarla la plata inmovilizada el socio protector, y con el crédito está generando empleo, que es lo que necesitamos hoy. Entonces, ¿qué se ha generado con esta ley que ya salió votada por el Senado? Digo, está la posibilidad de que la vete el presidente, pero lo que se genera es que le cortás el crédito y la posibilidad de generar empleo. Si no generamos empleo, ¿cómo vamos a hacer para pagar las jubilaciones, para sostener al Estado? En el país hace 15 años que no crece el empleo privado, ¿no? Entonces, si no generamos condiciones para blanquear la economía, que el 40% está en negro, y si no generamos condiciones para generar empleo, no solamente que va a ser difícil pagar los aumentos de las jubilaciones, va a ser difícil pagar las jubilaciones porque necesitamos que el país y la economía crezca para poder sostener la estructura de un Estado que no se ha achicado. Se ha achicado a nivel nacional, pero las provincias todavía no han hecho lo que tienen que hacer. No se ha achicado a nivel provincial ni han bajado los impuestos, en consecuencia, ¿no? A nivel provincia, Neuquén, Río Negro, por ejemplo. Es creo que lo que falta. Uno ve que a nivel nacional se ha hecho un gran esfuerzo, pero no se ha hecho la parte proporcional de las provincias, a pesar de que gran parte de las provincias del país firmaron el Pacto de Mayo el 9 de julio del año pasado, donde decía que había que llevar los niveles del gasto público al 25% del PBI, o está cerca del 40% del PBI, lo que implica el costo del Estado. Si no logramos reducir eso, y la gran carga del Estado está en las provincias, donde tenés la seguridad, la salud y la educación, que son donde está la carga fuerte del Estado, y por otro lado, como digo, el gran costo del Estado a nivel nacional está en las provincias, y en un país federal deben hacerlo las provincias el ajuste, y es lo que no estamos viendo que se condiga con lo que se viene, el gran esfuerzo que viene haciendo el presidente Milei a nivel nacional, en provincias como Neuquén, por ejemplo, que ha duplicado en dólares el presupuesto, pero mantiene un porcentaje del 80% del gasto en sostener el Estado, que cada día es más grande y ineficiente. Sí, exceso de empleo público. Bueno, a nivel del esquema jubilatorio, el 60%, corregime si me equivoco, de quienes cobran jubilación entraron por moratoria, ¿no? Sin haber hecho aportes o con muy pocos aportes. A nivel nacional sí, pero justamente esto que te decía, si tenés el 40-50% de la economía en negro, llega un momento que los que se quieren jubilar y sumarle a eso la cantidad de subsidios que se paga la desocupación. Entonces, tenemos una gran cantidad y no hay una diferencia. Hoy cobra muy parecido a aquellos que están con la mínima habiendo aportado que aquel que no aportó parte de su vida, no aportó nunca. Entonces, también debería haber una cuestión de meritocracia o de justicia para aquel que aportó toda la vida, eso el esfuerzo de aportar con respecto a aquel que no haya aportado. Y creo que es la discusión que hay que dar y lo que nosotros planteamos. Yo, de hecho, no voté estas leyes previsionales, porque lo que planteamos es que hay que hacer una revisión del sistema previsional y justamente dar previsibilidad y que sea sostenible a futuro y que se reconozca la diferencia entre aquellos que han aportado y aquellos que no aportaron por distintas razones. Sí, tal cual. Y como para cerrar, una reforma laboral para sumar empleo en blanco más aportantes para que la relación aportante y jubilado sea la adecuada, ¿no? Sí, yo creo que una reforma laboral, algo se hizo en la ley bases, pudimos avanzar con algunas cosas, pero queda pendiente una reforma laboral porque el gran costo muchas veces las empresas, o por qué no toman empleados, es la alta litigiosidad que hay. Sí, tal cual. Y de la mano de la reforma laboral también habría que hacer una reforma judicial, porque la verdad que hoy vemos, por ejemplo, los juicios laborales que antes se hacían por otros temas, ahora pasaron a los accidentes laborales y hay una recarga del costo de las ART en las empresas que no es una cosa menor, sobre todo en actividades como las economías regionales que tienen
en el global un 40% de mano de obra y aquel productor en la chacra tiene 65% de mano de obra, el que tenga que pagar un promedio de 7,5% de la masa salarial en ART es carísimo, ¿no? Porque hoy también la cantidad de juicios laborales que hay. Claro. Entonces, por eso digo que de la mano de la reforma laboral también de la reforma de la justicia, porque hubo un caso ahora hace poco en Chosmalal, que aún le dieron una incapacidad de alrededor del 30% a un trabajador y comprobaron que había que correr una carrera de motocross y un triatlón, pero la justicia, así todo, obligó a la RT a pagarle una indemnización por incapacidad, ¿no? Entonces, estas cuestiones también, cuando hablamos de la reforma laboral, si después quienes aplican las leyes no lo hacen correctamente, es muy preocupante. Totalmente de acuerdo. Pablo, gracias por tu tiempo. Continuaremos con estos temas. Gracias a vos por el tiempo y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Urbanización Costa Dorada, lotes con servicios en el corazón de Punta Colorada, amplia financiación, escritura y posesión en el acto, con el respaldo del Grupo Terbay, una empresa con más de 60 años en el rubro inmobiliario en Río Negro. Contacto al 298-428-0518. Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos humideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. Cluster Ciar, potenciamos tu energía.